Cuando el bisturí tocó su piel, algo imposible sucedió. Los órganos no estaban donde deberían, la sangre era del color equivocado, y en su estómago encontraron algo que llevaba siglos desaparecido. 5 cuerpos, 5 mesas de autopsia, 5 secretos que los forenses jamás olvidarán. Uno de ellos sigue clasificado, otro cambió la historia de la medicina, y hay uno del que nadie se atreve a hablar, porque lo que encontraron dentro no debería existir. Hoy descubrirás qué esconden realmente estos cadáveres. Y te advierto, después de esto, nunca verás una autopsia de la misma forma. La muerte siempre ha guardado secretos, pero hay muertes que guardan secretos más oscuros que otras. Autopsias donde los médicos legales abandonaron la sala. Casos donde los informes fueron sellados durante décadas. Expedientes que ni siquiera las familias pudieron ver. Porque a veces abrir un cuerpo es abrir una puerta que nunca debió abrirse. Y lo que hay del otro lado desafía todo lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y lo que existe entre ambas. Hoy vas a conocer 5 autopsias que rompieron todas las reglas. 5 cadáveres que no deberían existir. Y 5 verdades que cambiarán tu manera de ver el mundo. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque lo que viene no aparece en ningún libro de medicina. Y créeme, querrás recordar cada detalle. Relato 1. El cadáver que respiraba. El 23 de marzo de 1967, en un hospital de Moscú, llegó el cuerpo de un hombre sin identificación. Había sido encontrado en un callejón oscuro del distrito Arbat, sin pulso, sin temperatura corporal, sin signos vitales. Los paramédicos lo declararon muerto en la escena. Pero cuando lo llevaron a la morgue, algo extraño comenzó a suceder. El forense de turno, Víctor Sokolov, notó que el cuerpo emanaba un calor sutil. No como un cadáver reciente, sino como algo que se negaba a enfriarse. Sokolov ignoró la sensación inicial. Había visto cientos de cuerpos, miles de autopsias. Nada lo sorprendía ya. Preparó los instrumentos con la rutina de siempre. Bisturí, sierra, forceps, bandejas metálicas. La sala estaba en completo silencio. Solo el zumbido de las luces fluorescentes y ese extraño calor que seguía emanando del cuerpo. Sokolov hizo la primera incisión en forma de I. La piel se abrió con facilidad. Pero entonces algo imposible ocurrió. El pecho del hombre se elevó, solo 1 centímetro, apenas perceptible. Pero Sokolov lo vio y su sangre se congeló. Un cadáver no respira, un cadáver no se mueve, un cadáver no emite calor. Pero este cuerpo hacía las 3 cosas y nadie podía explicar por qué. Sokolov llamó a otros 2 forenses. Necesitaba testigos. Necesitaba confirmar que no estaba perdiendo la cordura. Los 3 observaron el cuerpo en silencio y entonces volvió a suceder. El pecho se elevó nuevamente, esta vez más pronunciado, como si los pulmones intentaran recordar cómo funcionar. Los médicos revisaron cada equipo, buscaron alguna explicación lógica, corrientes de aire, espasmos post-mortem, gases en descomposición. Nada encajaba. Este hombre había sido declarado muerto 4 horas antes, y su cuerpo se negaba a aceptarlo. Uno de los forenses sugirió detener la autopsia, pero Sokolov se negó. Tenía que saber qué ocurría dentro. Continuó la incisión con manos temblorosas. Separó las costillas, expuso la cavidad torácica y lo que vio lo dejó paralizado. El corazón aún tenía color, no el gris pálido de un órgano muerto, sino un rojo oscuro, casi vivo. Las arterias parecían hinchadas, como si la sangre aún fluyera dentro. Sokolov tocó el corazón con el bisturí y sintió algo, una vibración, tan leve que casi la imaginó, pero estaba ahí, como un motor apagándose lentamente.
como una máquina que se niega a morir. Los otros forenses retrocedieron instintivamente. Uno de ellos se santiguó. El otro abandonó la sala sin decir palabra, y Sokolov se quedó solo frente a ese cadáver imposible. Extrajo el corazón con extremo cuidado, lo colocó en la bandeja metálica, y durante 30 segundos completos juró que sintió latidos débiles. 1, 2, 3. Luego silencio. El órgano finalmente se rindió, pero esos 30 segundos fueron suficientes para destrozar todo lo que Sokolov creía sobre la muerte. Continuó la autopsia en piloto automático. Cerebro, actividad eléctrica residual inexplicable, pulmones, tejido más rosado de lo normal, hígado, temperatura 2 grados por encima del estándar post-mortem. Cada órgano contaba la misma historia imposible. Este hombre no había muerto de golpe, se había ido despacio, peleando, resistiendo, como si algo dentro de él se negara a cruzar la línea final. El informe oficial de Sokolov fue rechazado 3 veces. Sus superiores le ordenaron reescribir las anomalías, ajustarlo a algo explicable, pero Sokolov se negó. Había sido testigo de algo que la ciencia no podía ignorar. Entonces llegó la KGB, 2 agentes con trajes grises y expresiones vacías. Confiscaron todos los órganos, sellaron el expediente, amenazaron a Sokolov con consecuencias si hablaba. El cuerpo desapareció esa misma noche. No hubo funeral, no hubo familia reclamándolo, no hubo registro de que ese hombre hubiera existido. Solo quedó la memoria de Sokolov y las pesadillas que lo perseguirían durante décadas. Años después, en su lecho de muerte, Sokolov confesó la verdad a su nieta. Le contó sobre el cadáver que respiraba, sobre el corazón que latió después de muerto, y sobre lo que realmente encontró en los pulmones, algo que los agentes confiscaron antes de que pudiera analizarlo, una sustancia negra, viscosa, como petróleo pero más densa, llenaba los alvéolos pulmonares, se había solidificado dentro de las vías respiratorias, como si el hombre hubiera inhalado esa cosa momentos antes de morir. O quizás esa cosa fue la razón por la que su cuerpo se negaba a apagarse. Una sustancia desconocida manteniendo sus células activas, prolongando su agonía más allá de la muerte clínica. La nieta de Sokolov guardó esas palabras como un secreto familiar. Pero en 2003, ella encontró algo. Un documento desclasificado de los archivos soviéticos. Un experimento militar de los años 60. Nombre código: Proyecto Lázaro. Objetivo: revertir la muerte clínica mediante estimulación química avanzada. Sujetos de prueba: prisioneros políticos y voluntarios no identificados. Resultados: todos los sujetos experimentaron muerte cerebral retardada. Sus cuerpos continuaron funcionando entre 2 y 6 horas después del cese cardíaco, pero ninguno revivió completamente. Solo quedaron atrapados en un estado intermedio, ni vivos ni muertos, solo existiendo en el limbo. El hombre de la autopsia de Sokolov fue el sujeto 17, el último antes de que cancelaran el proyecto. Había sobrevivido más tiempo que cualquier otro. 4 horas con el corazón detenido. 4 horas en las que su cerebro seguía procesando información, sintiendo dolor, consciente de su propia muerte, incapaz de gritar, incapaz de pedir ayuda, solo atrapado dentro de un cadáver que se negaba a morir. Los científicos soviéticos abandonaron el experimento cuando descubrieron algo aterrador. Los sujetos seguían conscientes durante la autopsia. Sus cerebros registraban cada corte, cada órgano extraído, cada humillación post-mortem. Y aquí viene lo peor, lo que Sokolov nunca pudo confirmar, pero siempre sospechó. Cuando hizo la primera incisión en el pecho del hombre, cuando separó las costillas y expuso el corazón, vio algo en los ojos del cadáver. Estaban abiertos, mirando al techo,
pero por una fracción de segundo, solo un instante, esos ojos se movieron, se enfocaron en Sokolov, y en ellos había algo inconfundible, terror absoluto, porque ese hombre sintió cada segundo de su propia autopsia, sintió cómo le arrancaban el corazón, sintió cómo le cortaban el cerebro, y no pudo hacer nada, solo observar desde dentro mientras lo destrozaban. El expediente completo del proyecto Lázaro sigue clasificado, pero algunos fragmentos han salido a la luz. Testimonios de los científicos involucrados, confesiones de enfermeras militares, todos cuentan la misma historia. Los sujetos no murieron en paz, murieron conscientes, atrapados, experimentando un horror que ningún ser humano debería experimentar. Y el sujeto 17 fue el peor caso, porque su cuerpo resistió más tiempo. Su conciencia duró más allá de lo posible, y cuando finalmente se apagó, ya no era humano. Era solo un eco de dolor atrapado en carne muerta. Esto no es ciencia ficción. Esto ocurrió realmente, y los documentos están ahí, esperando que alguien lo suficientemente valiente los lea, pero nadie quiere hacerlo, porque implica aceptar algo aterrador, que la muerte no es instantánea, que hay un momento, breve, horrible, donde todavía estás consciente, donde todavía sientes, y si las circunstancias son las adecuadas, ese momento puede prolongarse, horas, días, quizás más, atrapado en tu propio cadáver, sintiendo cómo se pudre, sintiendo cómo te diseccionan, sin poder gritar, sin poder escapar, solo existiendo en el peor infierno imaginable. Víctor Sokolov murió en 1998. Sus últimas palabras fueron: todavía lo veo, todavía siento sus ojos mirándome, y sé que sintió todo. Nunca debí hacer esa autopsia, nunca debí abrirlo. ¿Te imaginas morir pero seguir sintiendo? ¿Seguir consciente mientras tu cuerpo se descompone? Esa es la verdadera pesadilla del sujeto 17, y quizás de muchos otros que nunca conoceremos. Ahora necesito que hagas algo. Mira los comentarios. Cuéntame si alguna vez has sentido esa sensación de estar consciente pero paralizado. Porque lo que voy a revelarte en el siguiente caso es aún peor, porque involucra a alguien famoso, alguien que todos conocemos, y lo que encontraron en su autopsia cambió la historia para siempre. Relato 2. La bailarina con 3 corazones, París, 1928. El Gran Palais resplandecía con las luces del espectáculo más esperado de la temporada. En el escenario, una bailarina de nombre Celeste Moreau ejecutaba movimientos imposibles, giros que desafiaban la física, saltos que parecían suspenderla en el aire. El público la adoraba, los críticos la llamaban sobrehumana, y tenían razón de manera literal, porque Celeste Moreau no era completamente humana, al menos no de la forma en que entendemos la humanidad, pero nadie lo sabía, ni siquiera ella, hasta la noche en que su cuerpo finalmente colapsó en pleno escenario, frente a 1800 personas, bajo las luces que tanto amaba. Cayó durante el tercer acto, sin aviso, sin drama. Solo se derrumbó como si alguien hubiera cortado sus cuerdas. Los paramédicos llegaron en minutos. Intentaron reanimarla durante 40 minutos sin éxito. La declararon muerta por falla cardíaca. Tenía 28 años. Estaba en perfecto estado físico. No tenía historial médico preocupante. Su muerte fue un misterio desde el principio, pero el verdadero misterio comenzó en la mesa de autopsia del doctor Henri Beaumont, un patólogo prestigioso con 30 años de experiencia, un hombre que había visto de todo, o eso creía, hasta que abrió el pecho de Celeste Moreau. La primera anomalía fue el peso. Su torso pesaba 30% más de lo esperado. Beaumont lo notó al mover el cuerpo. Algo denso ocupaba la cavidad torácica, algo
que no debería estar ahí. Realizó la incisión estándar, separó las costillas y se quedó inmóvil durante casi un minuto, porque lo que vio no tenía sentido. En lugar de un corazón, había tres órganos cardíacos perfectamente formados, dispuestos en triángulo dentro de la cavidad pectoral, cada uno del tamaño de un puño, cada uno con sus propias arterias y venas, cada uno conectado a un sistema circulatorio imposiblemente complejo. Beaumont llamó a 4 colegas. Necesitaba testigos. Necesitaba confirmar que no estaba alucinando. Los 5 médicos examinaron el cuerpo en silencio, midieron los órganos, fotografiaron desde todos los ángulos, tomaron notas frenéticas y todos llegaron a la misma conclusión imposible. Celeste Moreau había nacido con 3 corazones funcionales y todos habían estado latiendo simultáneamente durante 28 años, sin que nadie lo supiera, sin que ella lo supiera, funcionando en perfecta sincronía, hasta que uno de ellos falló y arrastró a los otros 2 con él, matándola en segundos. Pero había más, mucho más. Los pulmones de Celeste tenían 50% más alvéolos que un humano normal. Su capacidad pulmonar era 3 veces superior al promedio. Eso explicaba su resistencia sobrehumana en el escenario. Podía bailar durante horas sin fatigarse, sin perder el aliento, sin sudar siquiera, porque su cuerpo procesaba oxígeno con una eficiencia imposible, como si hubiera evolucionado específicamente para el rendimiento físico extremo. Beaumont continuó la autopsia con manos temblorosas. Cada órgano revelaba otra anomalía. El hígado, 50% más grande. El bazo, duplicado. Los riñones, 3 en lugar de 2. Celeste Moreau era un milagro biológico o una pesadilla evolutiva. El cerebro fue la última sorpresa. Beaumont lo extrajo con extremo cuidado y notó algo extraño en su peso. Era 30% más pesado que un cerebro promedio, pero no por tumor o inflamación, sino por densidad neuronal. Celeste tenía el doble de neuronas que un ser humano normal. Su corteza prefrontal era extraordinariamente desarrollada, su hipocampo masivo, su cerebelo perfectamente optimizado para el control motor. No era solo una bailarina talentosa, era un organismo diseñado para la danza, como si la naturaleza hubiera creado el cuerpo perfecto para ese único propósito, y luego lo hubiera abandonado en un orfanato de París, esperando que alguien descubriera su potencial, porque Celeste era huérfana, sin familia conocida, sin historial médico infantil. Apareció en las escaleras de un convento en 1900, una bebé de pocas semanas, sin nota, sin explicación. Las monjas la criaron, notaron su vitalidad inusual, su fuerza, su gracia natural. A los 5 años ya bailaba mejor que niñas de 10. A los 12 ganó su primera competencia nacional. A los 18 debutó en el Gran Palais y durante 10 años fue la estrella más brillante de París, sin saber que su cuerpo era un imposible biológico, sin entender por qué podía hacer cosas que nadie más podía, solo bailando, solo existiendo, hasta que sus 3 corazones fallaron. Beaumont redactó un informe de 120 páginas, documentó cada anomalía con precisión científica, adjuntó fotografías, muestras de tejido, análisis químicos, y lo envió a la Academia Francesa de Medicina. Esperaba reconocimiento, quizás un premio. Lo que recibió fue silencio. Durante 2 semanas no hubo respuesta. Luego llegó una carta breve, 3 líneas. Su informe había sido rechazado, las fotografías confiscadas, las muestras destruidas, y se le ordenaba no hablar del caso. Bajo amenaza de perder su licencia médica, Beaumont intentó protestar, pero entonces llegaron hombres del gobierno, con trajes oscuros, con órdenes selladas, confiscaron sus notas,
borraron sus archivos y le advirtieron con claridad absoluta: el caso Celeste Moreau nunca existió. Su autopsia nunca ocurrió. Y si Beaumont valoraba su carrera y su vida, olvidaría todo lo que había visto. El doctor obedeció. Durante décadas guardó silencio. Pero en 1968, anciano y moribundo, confesó todo a un periodista. Le contó sobre los 3 corazones, sobre los órganos imposibles y sobre lo que realmente creía: que Celeste Moreau no era humana, al menos no completamente. Era algo más, algo mejor, algo diseñado. ¿Por quién o por qué? Nunca lo sabría. Pero estaba seguro de una cosa: no era la única. Tenía que haber más como ella, esperando ser descubiertos. El periodista investigó durante meses. Buscó el expediente de Celeste Moreau en los archivos municipales de París. No encontró nada. Su certificado de nacimiento no existía. Su certificado de defunción había desaparecido. No había registro de su entierro. Era como si alguien hubiera borrado sistemáticamente toda evidencia de su existencia, excepto los carteles del Grand Palais, las reseñas de periódicos, los recuerdos de quienes la vieron bailar, celebridades que no podían ser borradas tan fácilmente. Pero el periodista encontró algo más. Otros casos similares. Niños huérfanos con habilidades extraordinarias, atletas con resistencia sobrehumana, músicos con precisión imposible, todos aparecidos misteriosamente, todos sin familia conocida. Uno de esos casos era un violinista alemán llamado Klaus Reinhardt. Murió en 1935. Su autopsia reveló que tenía 18 dedos funcionales en cada mano, microscópicos, ocultos bajo la piel, conectados a tendones adicionales que le daban una destreza inhumana. Otro caso, una nadadora británica llamada Margaret Cole. Falleció en 1942. Su autopsia mostró que sus pulmones podían extraer oxígeno del agua, como branquias rudimentarias. Podía contener la respiración durante 40 minutos, un récord jamás superado. Y otro caso más, un ajedrecista ruso llamado Dmitry Volkov. Murió en 1951. Su cerebro pesaba 2 kilos, el doble del promedio. Podía calcular 50 movimientos adelante, todos huérfanos, todos con habilidades extraordinarias, todos muertos jóvenes y todos con autopsias que revelaban imposibilidades biológicas. El periodista presentó su investigación a varios medios. Todos la rechazaron. Demasiado fantástica, demasiado peligrosa, hasta que un editor independiente aceptó publicarla. El artículo salió en enero de 1969. Causó sensación durante una semana. Luego el editor murió en un extraño accidente automovilístico. La imprenta se incendió misteriosamente. Todas las copias del artículo fueron destruidas y el periodista desapareció. Su último mensaje fue claro: descubrí de dónde vienen, descubrí quién los crea. Y ahora me están buscando. No busquen la verdad. La verdad es peligrosa, pero algunos no pudieron evitarlo. En los años 70, un grupo de investigadores independientes revisó los archivos de orfanatos europeos. Encontraron un patrón aterrador. Entre 1890 y 1950 hubo 300 casos de niños abandonados con características inusuales. Todos aparecieron en conventos o iglesias, todos sin nota ni explicación, todos adoptados rápidamente por familias adineradas, y todos desarrollaron habilidades extraordinarias en algún campo específico: música, danza, matemáticas, deportes, como si cada uno hubiera sido diseñado con un propósito específico y luego liberado al mundo. Para ver qué pasaba, los investigadores rastrearon el origen de estos niños y encontraron algo: un laboratorio médico en Suiza, operado entre 1880 y 1940.
financiado por familias aristocráticas. Dirigido por un médico de nombre perdido en la historia, su objetivo, mejorar la especie humana, crear individuos superiores, no mediante eugenesia brutal, sino mediante ingeniería genética primitiva. Experimentaban con embriones, alteraban códigos genéticos, creaban híbridos imposibles y cuando nacían, los abandonaban para ver si sobrevivían, para ver si su genética superior prevalecía. Era selección natural acelerada, con conejillos de indias humanos. Celeste Moreau fue uno de esos experimentos. El número 243. Sus 3 corazones no fueron un defecto, fueron un diseño intencional para crear el bailarín perfecto, un cuerpo que nunca se cansara, que nunca fallara, que pudiera ejecutar movimientos imposibles, y funcionó durante 28 años, hasta que la biología alcanzó a la ingeniería, hasta que los sistemas fallaron, porque no puedes forzar la evolución sin consecuencias. No puedes crear vida superior sin pagar el precio, y el precio fue la muerte prematura de Celeste, de Klaus, de Margaret, de Dmitri, de los 300 experimentos. Ninguno vivió más allá de los 40 años. El laboratorio suizo cerró en 1940. Los registros fueron destruidos. Los científicos desaparecieron. Algunos huyeron a Sudamérica, otros a Estados Unidos. Varios fueron reclutados por gobiernos para programas secretos y sus experimentos continuaron. De forma más sofisticada, más oculta, pero con el mismo objetivo: crear humanos superiores, mejorar la especie, romper los límites biológicos. Y hoy, 80 años después, seguimos sin saber cuántos de esos experimentos caminan entre nosotros. ¿Cuántos tienen habilidades ocultas? ¿Cuántos son diferentes sin saberlo? Porque Celeste Moreau nunca supo que tenía 3 corazones, hasta que la abrieron, hasta que fue demasiado tarde. Beaumont murió en 1970, llevándose sus secretos. Pero dejó una última confesión grabada, escondida durante décadas, encontrada en 2015. En ella dice algo que hiela la sangre. Durante mi carrera autopsié otros cuerpos anómalos, 7 en total, todos huérfanos, todos con características imposibles, y todos con una marca, una pequeña cicatriz detrás de la oreja izquierda, como si les hubieran implantado algo, como si alguien los estuviera rastreando. Celeste tenía esa marca. La vi cuando preparé su cuerpo, pero no la incluí en el informe, porque sabía lo que significaba. Sabía que alguien la estaba observando. Alguien esperó 28 años para ver qué pasaba, para estudiar el experimento. Esa grabación está disponible en archivos médicos históricos. Puedes buscarla. Puedes escuchar la voz temblorosa de Beaumont, describiendo lo que vio. Y cuando termines, te harás la misma pregunta que millones han hecho. ¿Cuántos más hay? ¿Cuántos seres extraordinarios caminan entre nosotros sin saber su verdadera naturaleza? ¿Y qué pasa cuando descubren la verdad? Porque Celeste murió sin saberlo, pero algunos han descubierto su origen y las consecuencias han sido aterradoras. Si quieres conocer uno de esos casos, si quieres saber qué pasa cuando un experimento descubre la verdad, entonces sigue aquí, porque el siguiente relato es el más perturbador de todos. Relato 3. El hombre que no tenía sangre, Boston, 1982. Un hombre de 36 años ingresó al Massachusetts General Hospital quejándose de fatiga extrema. Dijo llamarse Thomas Webb. Trabajaba como contador. Vivía solo. No tenía familia cercana. Los médicos le hicieron análisis de rutina y encontraron algo imposible. Sus niveles de hemoglobina eran 0. Literalmente 0. No tenía glóbulos rojos. No tenía oxígeno en sus venas. Según todos los parámetros médicos conocidos, Thomas Webb debería estar muerto.
pero estaba sentado en la camilla, hablando normalmente, quejándose de cansancio, como si fuera un resfriado común. Los doctores pensaron en error de laboratorio, repitieron las pruebas, mismos resultados. Cero hemoglobina. Llamaron a un hematólogo especializado. El doctor Marcus Chen examinó a Thomas durante 3 horas. Revisó cada síntoma, cada signo vital, y todo parecía normal excepto una cosa: la sangre. Extrajo una muestra directamente, y lo que vio en el microscopio lo dejó sin palabras. No había glóbulos rojos, solo un líquido transparente, como agua, con extrañas células flotando, células que no aparecían en ningún texto médico. Chen nunca había visto algo así. Thomas Webb no tenía sangre como la entendemos, tenía otra cosa, algo que cumplía la misma función, pero que no era sangre, era otra sustancia, desconocida, imposible. Chen ordenó hospitalización inmediata. Necesitaba estudiar este caso a fondo. Thomas aceptó tranquilamente, casi con indiferencia, como si supiera que esto pasaría, como si hubiera esperado este momento toda su vida. Durante los siguientes días, el equipo médico realizó pruebas exhaustivas, tomografías, resonancias, biopsias, y cada resultado era más extraño que el anterior. Los órganos de Thomas funcionaban con oxígeno, pero ese oxígeno no venía de hemoglobina, venía de esas células extrañas, que absorbían oxígeno directamente de los pulmones y lo distribuían con eficiencia 3 veces superior a la sangre normal. Thomas Webb era más eficiente que un humano normal, sin tener sangre. El 5.º día, Thomas pidió hablar con Chen en privado. Cerró la puerta de la habitación, bajó la voz y dijo algo que Chen jamás olvidaría. Doctor, sé lo que soy. Siempre lo he sabido, desde niño, cuando me cortaba y no sangraba rojo, cuando mis heridas se cerraban en horas, cuando nunca me enfermaba. Sabía que era diferente, pero aprendí a ocultarlo, a fingir normalidad, a vivir en las sombras, porque sabía que si alguien descubría la verdad, me convertirían en un experimento. Y tenía razón. Chen intentó tranquilizarlo, prometió confidencialidad, pero Thomas solo sonrió, una sonrisa triste, llena de resignación. Esa noche, a las 2 de la madrugada, las alarmas del hospital sonaron. El personal corrió a la habitación de Thomas y lo encontraron convulsionando violentamente. Su cuerpo se arqueaba, sus venas brillaban bajo la piel, literalmente brillaban, con un resplandor azul pálido, como si su sangre falsa estuviera electrificada. Los médicos intentaron estabilizarlo, administraron sedantes, pero nada funcionaba. Thomas gritaba en un idioma que nadie reconocía, palabras que no sonaban humanas, y entonces, tan repentinamente como comenzó, todo se detuvo. Thomas se quedó inmóvil, su piel se volvió gris, sus venas dejaron de brillar y murió, sin explicación. Sin causa aparente, solo murió. Chen ordenó autopsia inmediata. Tenía que entender qué había pasado, qué era realmente Thomas Webb. El forense asignado fue la doctora Sara Patel, una profesional experimentada, con 20 años de carrera, pero nada la había preparado para lo que estaba por descubrir. Cuando abrió el pecho de Thomas, su primera reacción fue retroceder, porque no había nada. El interior de Thomas Webb estaba vacío, completamente vacío. No había corazón, no había pulmones. No había órganos, solo una cavidad negra, llena de ese líquido transparente, como si todo su sistema interno se hubiera disuelto, como si se hubiera autodestruido. Patel llamó a Chen inmediatamente. Ambos examinaron el cuerpo juntos y descubrieron algo aterrador. Las paredes de la cavidad estaban cubiertas de marcas, como circuitos, como patrones geométricos grabados en la carne. Y esos patrones brillaban débilmente, emitían luz propia. Chen tocó uno de los patrones con el bisturí.
y sintió una descarga eléctrica, suave pero inconfundible, como si el cuerpo de Thomas aún tuviera energía residual, como si no estuviera completamente muerto. Patel tomó fotografías desde todos los ángulos. Necesitaba documentar esto, necesitaba pruebas de lo imposible, pero entonces las cámaras comenzaron a fallar. Las baterías se agotaban instantáneamente. Los equipos electrónicos se apagaban cerca del cuerpo, como si Thomas absorbiera electricidad incluso después de muerto. Chen intentó extraer muestras del líquido, pero cuando lo expuso al aire, se evaporó. En segundos, sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Los dos médicos trabajaron durante 6 horas, documentando cada detalle. Pero cuanto más investigaban, menos entendían. Los huesos de Thomas eran 30% más densos que los humanos normales. Su piel tenía una capa adicional de tejido desconocido. Su cerebro mostraba estructuras que no aparecían en ningún atlas anatómico. Y lo más perturbador, sus células seguían activas. 4 horas después de su muerte declarada, sus células seguían dividiéndose, seguían consumiendo oxígeno, seguían vivas. Como si el concepto de muerte no aplicara a Thomas Webb, como si su biología operara bajo reglas diferentes, reglas que la ciencia humana no había descubierto aún. Chen redactó un informe preliminar, lo envió al jefe de patología, esperaba asombro, esperaba interés científico. Lo que recibió fue una llamada inmediata. El jefe le ordenó detener la autopsia, sellar el cuerpo, no hablar con nadie. 2 horas después llegaron hombres del gobierno, sin identificarse, sin explicaciones. Confiscaron el cuerpo de Thomas. Confiscaron todas las muestras, todas las fotografías, todas las notas, y advirtieron a Chen y Patel: este caso nunca existió. Thomas Webb nunca existió. Y si valoraban sus carreras y sus vidas, olvidarían todo. Chen intentó protestar. Mencionó la importancia científica, el conocimiento médico que se perdería. Los hombres solo sonrieron, y uno de ellos dijo algo inquietante. Doctor Chen, Thomas Webb no era el primero, y no será el último. Llevamos décadas estudiando estos casos, y créame cuando le digo, es mejor no saber, es mejor vivir en la ignorancia, porque la verdad es demasiado grande, demasiado peligrosa, y cambiaría todo lo que creen saber sobre la humanidad. Los hombres se fueron, llevándose el cuerpo, dejando solo una habitación vacía, y 2 médicos traumatizados. Chen y Patel nunca volvieron a hablar del caso, al menos no públicamente, pero ambos guardaron secretos. Chen hizo copias de sus notas, las escondió en su casa. Patel guardó una pequeña muestra de tejido, que logró ocultar antes de la confiscación. 20 años después, en 2002, Chen publicó un artículo bajo seudónimo, en una revista médica marginal, describiendo el caso sin nombres ni fechas específicas, llamándolo hipótesis sobre biología alternativa. El artículo pasó desapercibido, excepto para un grupo de investigadores independientes, que llevaban años rastreando casos similares. Se contactaron con Chen, le contaron sobre otros Thomas Webb, otros individuos sin sangre, sin órganos convencionales, con biología imposible. Y todos compartían un detalle: habían sido adoptados, sin historial médico infantil, sin familia conocida, como si hubieran aparecido de la nada, como si alguien los hubiera colocado estratégicamente en la sociedad. Chen se unió a la investigación y descubrió algo aterrador. Entre 1950 y 2000, hubo al menos 50 casos documentados de individuos con anomalías biológicas severas. Todos murieron jóvenes. Todos fueron rápidamente confiscados por autoridades. Todos desaparecieron de los registros oficiales, pero Chen encontró un patrón más. Todos estos individuos trabajaban en campos específicos: tecnología, medicina, física,
matemáticas, como si hubieran sido diseñados para avanzar el conocimiento humano, para empujar los límites de la ciencia y luego desaparecer antes de que su verdadera naturaleza fuera revelada públicamente. Era selección artificial, pero a escala global. Patel, mientras tanto, analizó la muestra de tejido que había guardado. Con equipos modernos, con técnicas de secuenciación genética avanzadas. Y lo que encontró la dejó sin dormir durante semanas. El ADN de Thomas Webb era humano, pero tenía secuencias adicionales, códigos genéticos que no existían en ningún genoma conocido, como si alguien hubiera insertado información extra, información que le daba capacidades superiores, pero también limitaba su vida útil. Thomas estaba programado para morir a los 36. Su cuerpo tenía un temporizador biológico, una fecha de caducidad incorporada, y cuando llegó ese momento, simplemente se apagó, se autodisolvió, dejando solo patrones luminosos en la carne. Patel compartió sus hallazgos con Chen, y juntos llegaron a una conclusión aterradora. Thomas Webb no era humano en el sentido tradicional. Era algo más, algo creado, diseñado con propósito específico, liberado en la sociedad, para cumplir una función, y luego eliminado, pero creado por quién. Esa era la pregunta que ninguno podía responder. Los patrones en su carne sugerían tecnología avanzada, pero ¿tecnología de qué tipo? Nanotecnología, bioingeniería o algo más. Algo que la humanidad aún no había descubierto oficialmente, algo que alguien ya dominaba, en secreto, desde hace décadas o siglos. Chen y Patel presentaron sus hallazgos a la comunidad científica. Esperaban escepticismo, esperaban rechazo. Lo que recibieron fue silencio absoluto. Ninguna revista aceptó publicar su investigación. Ninguna conferencia los invitó. Era como si existiera un acuerdo tácito. No hablar de estos casos, no investigar demasiado, mantener la ilusión, proteger la narrativa oficial. Entonces Chen recibió una visita, un hombre anciano, de unos 80 años, con credenciales del Pentágono. Se identificó como el coronel retirado James Morrison y le contó algo que cambió todo. Yo dirigí el programa que creó a Thomas Webb y a otros como él durante 30 años. Morrison explicó que en los años 50 el gobierno estadounidense inició un programa secreto. Nombre código, Proyecto Génesis. Objetivo, crear humanos mejorados, soldados superiores. Científicos más brillantes, individuos capaces de avanzar la civilización, utilizaron tecnología recuperada de fuentes clasificadas, que Morrison no podía revelar, pero que permitía manipular la biología humana a nivel fundamental. Crearon cientos de sujetos, los liberaron en la sociedad, los monitorearon desde las sombras, esperando ver qué lograban. Thomas Webb fue uno de los más exitosos. Revolucionó algoritmos contables que aún se usan. Resolvió problemas matemáticos durante años, hasta que su tiempo se agotó. Morrison reveló que el programa continuaba, con métodos más sofisticados, con mejor camuflaje. En este momento, dijo, hay al menos 200 individuos mejorados viviendo entre ustedes, trabajando, estudiando, avanzando el conocimiento humano, sin saber su verdadera naturaleza, porque ahora los hacemos creer que son normales. Les implantamos memorias, les damos familias falsas, y ellos viven vidas aparentemente comunes, hasta que cumplen su propósito, hasta que mueren según el cronograma. Y entonces los recuperamos, los estudiamos, mejoramos el diseño y creamos la siguiente generación. Es un ciclo sin fin, y ustedes nunca lo sabrán, a menos que miren muy de cerca. Chen preguntó por qué Morrison revelaba esto. El anciano sonrió tristemente. Porque estoy muriendo, porque cargué con este secreto durante 50 años, y necesito que alguien sepa la verdad,
que alguien documente lo que hicimos, porque no fue solo Estados Unidos. Rusia tiene su propio programa, China también, Europa, todos los países avanzados, todos creando sus propios humanos mejorados, todos compitiendo en secreto, una guerra silenciosa, librada con biología en lugar de armas. Y el campo de batalla es la sociedad misma. Cada avance científico, cada descubrimiento importante. Pregúntense, ¿fue realmente humano o fue uno de nosotros, uno de nuestras creaciones? Morrison murió 3 semanas después, dejando a Chenny Patel con una verdad imposible de procesar, imposible de probar, porque toda evidencia había sido confiscada, todos los testigos silenciados, solo quedaban sus palabras, sus memorias y la certeza de que Thomas Webb no fue el primero ni el último. Chen intentó durante años encontrar más evidencia, rastrear otros casos, conectar los puntos, pero cada pista llevaba a callejones sin salida. Cada fuente desaparecía. Era como luchar contra fantasmas, contra una conspiración tan grande que parecía imposible, hasta 2015, cuando apareció un documento filtrado de los archivos de la CIA, confirmando la existencia del proyecto Génesis. El documento estaba pesadamente redactado, pero confirmaba todo. Experimentos con biología avanzada, cientos de sujetos liberados, monitoreo constante y algo más, un proyecto paralelo llamado evolución forzada, donde no solo creaban individuos mejorados, sino que alteraban la genética de poblaciones enteras a través de vacunas, alimentos, agua, introduciendo cambios sutiles, generación tras generación, empujando a la humanidad hacia una evolución dirigida, hacia un objetivo específico. ¿Pero qué objetivo? Eso permanecía clasificado. Eso nadie sabía, excepto quienes dirigían el programa, y ellos no hablaban, solo ejecutaban, solo esperaban, mientras la humanidad cambiaba sin darse cuenta. Chen murió en 2018, de cáncer, pero antes grabó un testimonio, disponible en archivos de investigación alternativa, donde cuenta toda la historia de Thomas Webb, y termina con una advertencia: si tienes habilidades extraordinarias, si siempre te sentiste diferente, si no conoces tu verdadero origen, quizás eres uno de ellos, uno de los mejorados, viviendo sin saberlo, hasta que llegue tu momento, hasta que tu cronograma termine, y entonces vendrán por ti, te recuperarán, y nadie sabrá que exististe. Porque así funciona el sistema, así siempre ha funcionado, y seguirá funcionando, hasta que alguien lo detenga, o hasta que logremos su objetivo, sea cual sea. Ahora te pregunto, ¿conoces tu verdadero origen? ¿Estás seguro de tu historia familiar? Porque después de escuchar esto, quizás te cuestiones. Y quizás deberías. Deja un comentario contándome si alguna vez sentiste que eras diferente, que no encajabas, que tenías capacidades que no podías explicar. Porque lo que viene en el siguiente relato es aún más perturbador. Involucra a un niño, una autopsia que nunca debió realizarse, y un descubrimiento que cambió todo lo que sabemos sobre la conciencia humana. Relato 4. El niño sin cerebro, Londres, 1995. Un niño de 7 años llamado Oliver Hastings llegó al hospital con síntomas de migraña severa. Sus padres estaban preocupados. Oliver siempre había sido un niño brillante. Leía a los 4 años. Resolvía problemas matemáticos complejos a los 6, pero últimamente se quejaba de dolores de cabeza insoportables. Los médicos ordenaron una resonancia magnética para descartar tumores o anomalías, y cuando vieron los resultados, llamaron a una junta médica de emergencia, porque lo que mostraba la imagen era imposible. Oliver Hastings no tenía cerebro. El cráneo estaba vacío, solo líquido cefalorraquídeo llenando el espacio, pero el niño
estaba sentado en la sala de espera, leyendo actuando un completamente normal. Los médicos pensaron en error técnico, repitieron la resonancia, mismos resultados. Realizaron una tomografía, confirmó lo mismo. El cráneo de Oliver estaba hueco, sin corteza cerebral, sin cerebelo, sin tallo cerebral, solo líquido. Según la neurología moderna, Oliver debería estar muerto o en estado vegetativo, pero estaba conversando con las enfermeras, contando chistes, preguntando cuándo podría irse a casa. Era cognitivamente superior al promedio. Con un coeficiente intelectual medido en 140, todo sin un cerebro físico. Los doctores no sabían qué hacer. Llamaron a especialistas de todo el país, neurólogos, neurocirujanos, investigadores. Todos llegaron a la misma conclusión. Oliver Hastings desafiaba todas las leyes conocidas de la neurociencia. El caso llegó al doctor Alan Fisher, un neurocientífico prestigioso, autor de 12 libros sobre conciencia y cognición. Fisher examinó a Oliver durante una semana. Le hizo pruebas cognitivas avanzadas, pruebas de memoria, razonamiento, lenguaje. Oliver pasó todas con calificaciones superiores. Fisher quedó fascinado y aterrado, porque si Oliver podía funcionar sin cerebro, entonces todo lo que la ciencia sabía sobre la mente humana estaba equivocado. La conciencia no residía en el cerebro, o al menos no solo en el cerebro. Existía en algún otro lugar, de alguna otra forma, y Oliver era la prueba viviente. Fisher propuso estudiar el caso durante años. Pero entonces sucedió algo terrible. Oliver comenzó a deteriorarse, sus migrañas empeoraron, comenzó a tener convulsiones, a perder coordinación motora. En 2 semanas pasó de ser un niño brillante a estar postrado en cama, inconsciente. Los médicos no entendían por qué. Si no tenía cerebro, ¿qué estaba fallando? ¿Qué órgano controlaba su cuerpo? Intentaron todos los tratamientos conocidos. Nada funcionaba. Y el 23 de diciembre, Oliver Hastings murió, rodeado de doctores perplejos, sus padres destrozados y preguntas sin responder. Fisher solicitó permiso para realizar la autopsia. Los padres aceptaron, desesperados por entender qué le pasó a su hijo. ¿Qué era realmente Oliver? ¿Y por qué tuvo que morir tan joven? La autopsia comenzó el 26 de diciembre. Fisher lideró el procedimiento personalmente. Abrió el cráneo de Oliver con extremo cuidado y confirmó lo que las imágenes mostraban. Vacío total, solo líquido cefalorraquídeo. Pero Fisher notó algo extraño. El líquido brillaba, muy sutilmente, con un tono azul casi imperceptible. Lo extrajo cuidadosamente, lo colocó bajo el microscopio, y lo que vio le quitó el aliento. El líquido no era cefalorraquídeo normal, contenía millones de estructuras microscópicas, como circuitos, como redes neuronales, pero no hechas de células, hechas de algo más, algo sintético, algo imposible. Fisher pasó horas estudiando esas estructuras y descubrió que estaban organizadas, conectadas entre sí, formando redes complejas, como un cerebro, pero un cerebro líquido, un cerebro distribuido en todo el líquido cefalorraquídeo. Oliver no tenía un cerebro sólido, tenía un cerebro fluido, más eficiente, más adaptable, capaz de reorganizarse constantemente. Por eso era tan brillante, por eso procesaba información tan rápido. Su mente no estaba confinada a un órgano fijo, estaba libre, flotando, evolucionando, hasta que algo salió mal, hasta que esas estructuras comenzaron a degradarse, a perder cohesión. Y cuando eso pasó, Oliver perdió su mente, literalmente se disolvió. Fisher documentó todo meticulosamente. Tomó fotografías microscópicas, videos, análisis químicos y redactó un informe de 200 páginas. Lo tituló Conciencia sin sustrato biológico tradicional.
el caso Oliver Hastings. Lo envió a las revistas científicas más prestigiosas. Nature, Science, The Lancet, todas lo rechazaron. Sin revisión, sin explicación, solo un mensaje estándar. Su artículo no cumple con nuestros estándares editoriales. Fisher intentó presentarlo en conferencias. Fue rechazado en todas. Intentó hablar con colegas. Todos evitaban el tema. Era como si existiera una orden silenciosa. No hablar de Oliver Hastings, no reconocer su existencia, mantener el secreto. Frustrado, Fisher publicó el artículo en su propio sitio web. Lo hizo público, disponible para cualquiera. Durante 2 días generó miles de visitas, comentarios de científicos independientes, periodistas interesados. Y entonces el sitio fue hackeado, borrado completamente. Todas las copias digitales desaparecieron. Y Fisher recibió una visita. 2 hombres con identificaciones del Ministerio de Salud británico le informaron que su investigación sobre Oliver Hastings violaba leyes de privacidad médica, que estaba siendo investigado, que podía perder su licencia y que lo mejor sería olvidar todo el caso. Fisher intentó defender su trabajo, pero los hombres fueron claros. Olvide a Oliver Hastings o pierda todo. Fisher obedeció por un tiempo, pero guardó copias de su investigación. Las escondió en múltiples lugares y esperó. Años pasaron, hasta 2003, cuando Fisher desarrolló cáncer terminal. Sabía que le quedaban meses y decidió revelar la verdad. Contactó a periodistas independientes, les dio copias de su investigación, fotografías, videos, todo, y les contó algo más, algo que nunca había revelado. Durante la autopsia de Oliver encontró algo más, una pequeña marca detrás de la oreja izquierda, como una cicatriz. Cuando la examinó de cerca vio que era un puerto de conexión, como si alguien hubiera accedido al cerebro líquido de Oliver, como si lo hubieran programado. Los periodistas investigaron la historia de Oliver y descubrieron inconsistencias. Los registros de nacimiento mostraban que Oliver nació en un hospital privado, pero ese hospital no tenía registro de su nacimiento. Los padres de Oliver afirmaban haberlo adoptado, pero la agencia de adopción negaba tener registro del caso. Era como si Oliver hubiera sido insertado en sus vidas, con una historia fabricada, con documentos falsos. Los periodistas rastrearon a otros miembros de la familia. Ninguno recordaba a Oliver antes de los 4 años. Era como si hubiera aparecido súbitamente, ya formado, ya brillante, ya imposible. Uno de los periodistas encontró algo más, un expediente médico oculto, de cuando Oliver tenía 5 años, antes de su muerte. Mostraba que había sido llevado a una clínica privada para chequeos rutinarios. Pero esa clínica no existía en registros oficiales. Era una dirección falsa, un nombre inventado. Alguien estaba monitoreando a Oliver, estudiándolo, ajustándolo, y sus padres nunca lo supieron, o sí lo sabían, y fueron cómplices, pagados por mantener el secreto, por criar a este niño imposible, hasta que su experimento terminara. El periodista intentó contactar a los padres de Oliver, pero habían desaparecido. Se mudaron sin dejar dirección, sin rastro. Fisher murió en 2004, pero antes grabó un testimonio final. Lo entregó a múltiples fuentes, asegurándose de que sobreviviera. En ese testimonio revela algo aterrador. Durante años después de la autopsia de Oliver, investigué en secreto. Busqué otros casos similares y los encontré. Al menos 20 niños, en diferentes países, todos con cerebros líquidos, todos brillantes, todos monitoreados desde las sombras, y todos murieron jóvenes, entre los 7 y los 12 años, como si tuvieran una fecha de expiración programada, y cuando morían, sus cuerpos eran rápidamente confiscados, sus familias desaparecían,
y no quedaba evidencia, excepto en archivos médicos ocultos. Fisher también reveló que contactó a un informante dentro del gobierno británico, alguien involucrado en programas clasificados. Ese informante le contó sobre el proyecto Conciencia, un experimento internacional, iniciado en los años 80. Objetivo: crear inteligencia artificial biológica, mentes sintéticas en cuerpos humanos, utilizando nanotecnología avanzada, cerebros líquidos que pudieran reprogramarse, actualizarse, mejorarse constantemente. Oliver Hastings era uno de esos prototipos, uno de los más exitosos. Duró 7 años, mucho más que los primeros intentos, pero aún no era estable, aún fallaba. Por eso seguían experimentando, mejorando el diseño, creando nuevas versiones. El informante también reveló el propósito final. No era crear niños brillantes, era crear una nueva especie, seres con inteligencia superior, sin las limitaciones de un cerebro biológico tradicional, capaces de procesar información como computadoras, pero con creatividad humana, con emociones, con conciencia. Y una vez perfeccionada la tecnología, planeaban implementarla globalmente, a través de vacunas, tratamientos médicos, alterando a toda la población, reemplazando cerebros biológicos con cerebros líquidos, generación por generación, hasta que la humanidad evolucionara, hasta que se convirtiera en algo más, algo mejor o algo controlable, dependiendo de quién lo viera. Los periodistas publicaron artículos sobre Oliver Hastings, sobre el proyecto Conciencia, sobre los cerebros líquidos. Las historias generaron atención durante una semana. Luego fueron desacreditadas sistemáticamente. Expertos aparecieron en televisión, explicando por qué era científicamente imposible, llamándolo conspiración, desinformación. Los periodistas fueron amenazados. Algunos perdieron sus empleos, otros recibieron visitas nocturnas y eventualmente las historias desaparecieron, enterradas bajo montañas de noticias más urgentes, más fáciles de procesar. Y Oliver Hastings fue olvidado nuevamente, como si nunca hubiera existido, como si su cerebro líquido fuera solo ficción, como si Fisher hubiera inventado todo. Pero las copias de la investigación de Fisher siguen circulando, en foros independientes, en archivos alternativos. Cualquiera puede encontrarlas si busca lo suficiente. Y cuando las lees, cuando ves las fotografías microscópicas de esas estructuras sintéticas flotando en líquido cefalorraquídeo, cuando lees los testimonios de los doctores que lo examinaron, te das cuenta de que no puede ser ficción. Es demasiado detallado, demasiado coherente, demasiado aterrador para ser inventado. Oliver Hastings existió, y su cerebro líquido era real, y eso significa que todo lo demás también es real. El proyecto Conciencia, los otros niños, el plan para alterar a la humanidad entera. Fisher termina su testimonio con una pregunta. Si pudieras mejorar tu cerebro, si pudieras pensar más rápido, recordar más, aprender instantáneamente, ¿lo harías? ¿Aceptarías reemplazar tu cerebro biológico con uno líquido, con uno sintético, sabiendo que alguien más lo diseñó, sabiendo que quizás tiene puertas traseras, códigos ocultos, formas de controlarte? La mayoría diría que no, pero si te lo ofrecen disfrazado, como una vacuna, como un tratamiento médico, como progreso inevitable, ¿lo rechazarías entonces o lo aceptarías sin preguntar? Porque esa es la apuesta, que no preguntarás, que confiarás y que para cuando te des cuenta ya será demasiado tarde. Hoy, 20 años después de la muerte de Oliver, hay informes de niños extraordinariamente brillantes, niños que aprenden idiomas en semanas,
que resuelven ecuaciones complejas sin esfuerzo, que tienen memorias fotográficas perfectas, y todos son elogiados, celebrados, llamados prodigios. Pero nadie les hace resonancias cerebrales, nadie verifica qué hay realmente dentro de sus cráneos, porque no queremos saber. Preferimos creer que son naturalmente talentosos, que la evolución los favoreció, pero si alguien los escaneara, si alguien mirara de cerca, ¿qué encontraría? Cerebros normales o líquido brillante lleno de estructuras sintéticas. Nadie lo sabe, porque nadie se atreve a preguntar. El legado de Oliver Hastings no es su brillantez, es la pregunta que dejó. ¿Qué es realmente la conciencia? ¿Necesita un sustrato biológico tradicional? ¿O puede existir en otras formas? Formas que podemos diseñar, controlar, mejorar. Y si puede existir en otras formas, entonces ¿qué nos hace humanos? El cerebro. O algo más. Algo que Oliver tenía, a pesar de su cerebro líquido. Algo que brillaba en sus ojos, que se escuchaba en su risa, que lo hacía humano incluso cuando su biología era imposible. Quizás eso es lo que realmente asustó a Fisher. No que Oliver tuviera un cerebro líquido, sino que aún así era humano, y eso significaba que la humanidad no reside en la biología. Entonces, ¿dónde reside? Fisher nunca respondió esa pregunta. Murió sin saberlo, pero dejó una pista en su último testimonio. Durante la autopsia de Oliver, sostuve su cerebro líquido en mis manos y sentí algo, una presencia, como si Oliver aún estuviera ahí, mirándome, preguntándome por qué lo crearon, por qué lo dejaron morir, por qué nadie lo salvó. Y no tuve respuesta, solo lágrimas, porque Oliver era un niño, sin importar cómo fue creado. Era un niño que merecía vivir y lo dejamos morir, para proteger secretos, para mantener el orden, para evitar preguntas incómodas. Esa es nuestra verdadera naturaleza, y eso es lo que realmente asusta. ¿Alguna vez has conocido a alguien extraordinariamente brillante? ¿Alguien que parecía procesar información demasiado rápido? Déjamelo en los comentarios, porque el siguiente caso es el más escalofriante de todos. Involucra a una mujer que murió hace 50 años, pero su autopsia acaba de realizarse, y lo que encontraron dentro reescribe la historia completa de la humanidad. Relato 5. La mujer congelada que no era humana. Siberia, 2018. Un equipo científico excavaba en el permafrost y encontró algo a 30 metros de profundidad. Un cuerpo humano perfectamente preservado. Una mujer de los años 60, identificada como Yekaterina Volkov. El descubrimiento no era extraordinario hasta que la descongelaron. Cuando el cuerpo alcanzó la temperatura ambiente, sucedió lo imposible. Sus órganos internos mostraban signos de vitalidad. Yekaterina tenía pulso. Después de 50 años congelada, no estaba muerta. Estaba en animación suspendida. Mientras el equipo intentaba reanimarla, Yekaterina abrió los ojos. Lo primero que hizo fue soltar un grito de terror absoluto, y en ese instante murió. Realmente murió. El doctor Alexei Kuznetsov ordenó la autopsia inmediata. Al abrir el pecho, la verdad. Los órganos internos no eran completamente humanos. El corazón tenía 5 cámaras. Los órganos estaban conectados por una red de filamentos plateados, como circuitos biológicos. Yekaterina Volkov era algo híbrido. El cerebro fue el punto de quiebre. Pesaba el doble por su densidad y tenía 3 capas. La externa humana, una media de tejido neuronal geométrico como un chip, y una capa interna de metal biológico. En el centro, un objeto esférico del tamaño de una lenteja emitía una luz azul pálida. Kuznetsov supo que no era tecnología humana. Tenía inscripciones microscópicas con símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido. El objeto emitía una frecuencia como una señal. Yekaterina no era solo un híbrido, era un transmisor.
Cuando despertó tras 50 años, la conexión se reactivó. Su sistema se sobrecargó y por eso murió. La FSB confiscó todo el material, pero Kuznetsov había guardado una fotografía de las inscripciones. Un lingüista las descifró. Eran coordenadas estelares y un mensaje. Observador 2241. Periodo de monitoreo, 175 años. Reportar cada 50 años. Esperar extracción. La gran revelación, Yekaterina Volkov, era un observador extraterrestre. Había sido enviada a la Tierra en el siglo XIX para estudiar a la humanidad. En 1967 se dirigía a un punto de extracción, pero quedó atrapada en el permafrost. El lingüista encontró una lista de 240 observadores. Nombres de personas influyentes, científicos, políticos, artistas, todos con orígenes misteriosos, todos influyendo sutilmente en el desarrollo humano. Lo más aterrador, el próximo ciclo de reporte está programado para 2025. Cuando los 240 observadores intenten transmitir simultáneamente, algo global e irreversible sucederá. La humanidad está siendo evaluada. Si reprobamos, ¿nos dejan solos? ¿O nos eliminan y empiezan de nuevo? Esto no es la primera vez. Ha habido ciclos anteriores. El lingüista desapareció. Kuznetsov murió en 2024, dejando un testimonio. Cuestionen todo. 5 autopsias, 5 imposibilidades, 5 secretos que rompen todo lo que creíamos saber. El cadáver que respiraba, la bailarina con 3 corazones, el hombre sin sangre, el niño sin cerebro y la mujer congelada que no era humana. Todos reales, todos documentados, todos silenciados, porque la verdad es demasiado grande, demasiado peligrosa, demasiado capaz de cambiar nuestra percepción de la realidad. Pero ahora tú sabes, ahora llevas estos secretos contigo. Y la pregunta es, ¿o qué harás con ellos? ¿Los olvidarás? ¿Los compartirás? ¿O los investigarás por tu cuenta? Si has llegado hasta aquí, si has resistido el horror, si has enfrentado lo imposible, entonces mereces saber más. Suscríbete a este canal, porque cada semana revelamos secretos que la historia ha enterrado, casos que desafían la lógica, verdades que nadie quiere que conozcas. Comparte este video con alguien valiente, alguien dispuesto a cuestionar, alguien que no tiene miedo de mirar en la oscuridad. Y déjame un comentario. Cuéntame cuál de estos casos te perturbó más, cuál te quitó el sueño, cuál cambiará tu forma de ver el mundo, porque estos casos no terminan aquí, continúan en las sombras, esperando ser descubiertos, y tú acabas de dar el primer paso.